derivó de unas recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional le dio a México en el 2018, derivadas de una evaluación mutua. Este organismo se encarga de establecer los lineamientos que se necesitan implementar en todos los países, pues para evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, así como se encarga de establecer los lineamientos, pues también a los gobiernos, a los países los evalúa y a través de estas evaluaciones es que emite pues comentarios y nos indica, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que cumplir o tienes que reforzar estas recomendaciones. En materia de prevención, el Gafi pues tiene 40 recomendaciones. Entonces, otro punto importante antes de continuar es que para efectos del Gafi, las actividades vulnerables internacionalmente se les conoce como actividades y profesiones no financieras designadas. Ese es el nombre de las actividades vulnerables a nivel internacional. A través de esta evaluación mutua, pues la WIF realizó varias acciones, ¿no? De enero a julio, pues han presentado 89 denuncias en contra de 496 sujetos. Las listas de personas bloqueadas han sido actualizadas de enero a julio a través de 18 acuerdos, incorporando a nuevas personas bloqueadas. Igualmente, de enero a julio del 2025, la UIF atendió 561 demandas de amparo y realizó 30 audiencias. El marco normativo de estas actividades vulnerables lo encontramos en tres disposiciones. La primera es la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado o Ley Federal PIORPI o Ley PIORPI. Después tenemos el reglamento de esa ley y las reglas de carácter general, igual que regulan lo dispuesto en la ley. De manera adicional, la Secretaría ha emitido diversos criterios que los podemos pues encontrar en las disposiciones de carácter general que regulan los programas de autorregulación y también en las respuestas a las preguntas frecuentes de los sujetos obligados. Ahí podemos encontrar criterios que vienen a complementar las disposiciones que señalan la ley y el reglamento. Ahora, conforme a la ley federal PIORPI, existen dos sujetos obligados a cumplirlos. Las primeras son las entidades financieras y como segundo son las personas que realizan actividades vulnerables. En esta charla solamente nos vamos a enfocar a esas personas que realizan actividades vulnerables. ¿Cuáles son las actividades vulnerables? El artículo 17 de la ley PIORPI nos señala cuáles son estas actividades. Es importante el resaltar que estas actividades se deben realizar por el sujeto obligado de manera habitual y profesional. Es decir, que si yo vendo un carro, pero no me dedico a vender un carro, pues no estoy haciendo una actividad vulnerable. La actividad vulnerable se debe realizar habitual o profesional, debe estar relacionada con su actividad económica, con su objeto social. Cuando se cumplen estos requisitos y se realiza una de las actividades que vamos a ver, entonces sí es un sujeto obligado y debe pues cumplir con todas las obligaciones que señala. De manera general a las obligaciones de estos sujetos obligados. Primero, deben darse de alta y registrarse. En dado caso, se pueden dar de baja cuando ya no realicen su actividad en el padrón de actividades vulnerables. Se debe identificar la actividad vulnerable también y dentro de los lineamientos de identificación de clientes o usuarios, se debe verificar y solicitar información relacionada a su identidad. Se debe conocer
al cliente directamente. Esto es algo nuevo. ¿Cómo lo debo conocer al cliente? Pues bueno, a través de las reglas generales que emita la autoridad administrativa, pues ya nos van a dar más pues luz de cómo cubrir este requisito, ¿no? ¿Cómo acredito que conozco a mi cliente? Y pues se debe recabar pues la documentación. Cuando se establezca una relación de negocios, la relación de negocios es cuando pues el- la persona que realiza la actividad vulnerable y su cliente, pues además no nada más celebran una operación, sino de manera constante celebran actividades y operaciones. Cuando es de manera habitual la celebración de estas operaciones, pues entonces está en presencia de una relación de negocios, que en la mayoría de las veces, pues siempre existe una relación de negocios. Pocos son los casos en donde nada más se realiza una actividad pues de manera aislada. A lo mejor en la cuestión de los vehículos, de las comercializadoras se puede generar, ¿no? Pero digo, es importante señalarlo que cuando se establezca esta relación de negocios, la ley te establece que debes cerciorarte de la actividad y comercial y económica de tu cliente. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues solicitar su inscripción al RFC y la actualización a este. También, como otra de las obligaciones ya señaladas en ley, pues es la revisión de los listados de autoridades y organismos la, lo concerniente a las personas políticamente expuestas. Esta obligación es nueva en la ley, no estaba contemplada como tal en la ley, estaba en reglas. Sin embargo, es importante señalar que las personas políticamente expuestas, pues son cargos públicos por lo regular de que se eligen a través del voto. Y entonces lo que quiero transmitir es que las personas políticamente expuestas no tienen un nombre, ¿no? Sino tienen un cargo. Y a través de las reglas que emita, pues la autoridad nos va a decir que además de los cargos, ¿qué otras personas se consideran como personas políticamente expuestas? Pueden ser los esposos de estas personas o esposas de las personas que utilicen el cargo. Ajá. Entonces, pero eso se va a regular. Por lo pronto, la modificación a la ley se establece que las personas políticamente expuestas son las que utilizan los cargos que para tal efecto se señalen en las listas que emite la autoridad. Además de eso, deberán presentar avisos o informes sin operaciones. Los avisos son los que ya veíamos cuando excede el umbral. Digo, más adelante lo voy a retomar. Los informes sin operaciones y los avisos o alertas de 24 horas, que son nuevos también. Igual se modifica lo concerniente a la obligación del cómo solicitar yo persona que realizo una actividad vulnerable, cómo le solicito a mi cliente si tiene un beneficiario controlador. Entonces, hay una modificación que señala que para personas morales, fideicomisos u otra figura jurídica análoga, siempre se debe identificar y recabar la información del beneficiario controlador. Pues nada de que no tengo, no sé, no. Para personas morales y fideicomisos y otra figura análoga, siempre se debe identificar y solicitar la información y recabarla de este. Para personas físicas, pues se queda prácticamente igual que como estaba, solamente vas a solicitar eh, la declaración de si tiene conocimiento de que exista un beneficiario controlador. Otra de las obligaciones que se señala es que se va a tener que realizar una evaluación con un enfoque basado en riesgo para poder identificar, analizar, entender y mitigar los riesgos de los clientes usuarios. Esta también obligación se va a tener que regular o implementar, mejor dicho, a través de las reglas que para tal efecto emita la autoridad. Después de que se publicó,
en de 16 de julio del 2025, en los transitorios señala que la autoridad tendrá 12 meses para emitir las reglas generales para regular las nuevas obligaciones. Entonces, todavía, pues, tiene hasta el 16 de julio del 2026 para emitir las reglas generales. Entonces, hay que esperar cómo van a venir para poderlas analizar e implementar ya con lineamientos de cómo la autoridad va a querer este enfoque basado en riesgos. También se señala que que las personas que realicen este tipo de actividades vulnerables pues deben elaborar y tener un manual de políticas internas. El manual de políticas internas es como la legislación de la empresa, ¿no? Internamente. Entonces, en este se van a señalar pues cuál es el objetivo, cuáles son las obligaciones que tiene la empresa como sujeto obligado, cómo va a cumplimentarlas, los cargos, pues podremos decirlo, los cargos críticos que van a realizar este tipo de operaciones, quién los va a revisar. Todo esto se tiene que señalar en el manual de políticas internas y el manual es una normatividad que se debe diseñar conforme a la empresa, ajá, conforme a sus necesidades. Igualmente, señala que para efecto de que exista pues que se esté en presencia de un grupo empresarial, estas políticas, estos manuales se deben implementar en todas las sucursales y filiales, tanto nacionales como extranjeras. Otra de las obligaciones que se crearon fue que todas las empresas o personas físicas que realicen este tipo de actividades deben nombrar un representante encargado de cumplimiento. Después, toda la información deben protegerla, resguardarla, evitar su destrucción y ocultamiento en 10 años. Deben facilitar visitas de verificación. También deben implementar la capacitación anual para órganos de administración, administradores únicos en caso, directivos, representantes encargados de cumplimiento y aquellas personas que tengan relación directa con clientes. Es decir, se debe capacitar tanto a socios, directivos y aquellas personas que se encuentren en la operación directamente. También deben contar con mecanismos automatizados para monitorear permanentemente actos u operaciones de los clientes y pues para identificar aquellas acciones que se encuentren fuera del perfil transaccional. Igual, para estas operaciones, tanto del enfoque basado en riesgos como los mecanismos automatizados, las reglas generales que se emitan nos van a dar mayores lineamientos o parámetros para poder determinar cómo vamos a llevar a cabo estas obligaciones. Se establece igual una auditoría interna y una auditoría externa al año, dependiendo del riesgo de la actividad, se va a determinar si es una auditoría interna o si es una auditoría externa. El artículo 17 de la ley Piorpino se señala cuáles son estas actividades. Es importante el resaltar que estas actividades se deben realizar por el sujeto obligado de manera habitual y profesional. Es decir, que si yo vendo un carro, pero no me dedico a vender un carro, pues no estoy haciendo una actividad vulnerable. La actividad vulnerable se debe realizar habitual o profesional, debe estar relacionada con su actividad económica, con su objeto social. Cuando se cumplen estos requisitos y se realiza una de las actividades que vamos a ver, entonces sí es un sujeto obligado y debe pues cumplir con todas las obligaciones que señala la ley. La primera obligación que señala el artículo 17 es la relativa a las vinculadas con la práctica de juegos con apuestas, concursos y sorteos. Para que
se actualice este supuesto, las personas que realizan esta actividad pues deben tener una autorización. Entonces, eh, ese es como el requisito, ¿no? La autorización de la autoridad para realizar este juego de apuestas o concursos o sorteos. La segunda es la emisión, comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicios de crédito prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario que no sean emitidas o comercializadas por entidades financieras, porque si son entidades financieras, pues bueno, van a tener otras obligaciones. Pero este supuesto es en caso de que las personas emitan tarjetas de crédito, de servicios prepagadas, cualquier otra tarjeta que represente algún almacenamiento monetario diversa de una entidad financiera, entonces se entiende que está realizando una actividad vulnerable. La tercera, que yo considero que está en desuso, es la emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distintas a las realizadas por las entidades financieras. También se prevé como una actividad vulnerable las operaciones de mutuo, de préstamo con garantía o sin garantía por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. Aquí es importante resaltar que muchas empresas, por lo regular, les otorgan un tipo de préstamo de financiamiento a sus clientes. Por ejemplo, si una empresa se dedica a hacer dulces, a hacer cajas de cartón, a hacer botellas de plástico, se las otorgan a sus clientes y le establecen un tipo de préstamo de financiamiento y que es muy regular que las hagan pues dentro de la operación. Sin embargo, hay que atender a que esos préstamos no forman parte tampoco de su objeto social ni de su actividad económica. Entonces, si bien es cierto, de manera constante realizan pues préstamos con garantía o sin garantía, pues ello no quiere decir que sea una actividad vulnerable, ¿ok? La fracción quinta fue modificada con la ley de julio, con la reforma de julio del 2025. Se prevé dos supuestos de actividades vulnerables. La primera es las actividades de construcción o desarrollo de bienes y la otra es la intermediación en la transmisión de la propiedad, siempre y cuando se involucren operaciones de compra-venta de compra o venta de los bienes. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy una constructora y solamente me dedico como tal a construir, la venta la hace otra persona, pues entonces no estoy realizando una actividad vulnerable. Ajá. Este supuesto, para que se actualice la obligación de las empresas de construcción, se necesita que ellas mismas realicen la compra, la venta, perdón, de los bienes que están construyendo. Entonces, otro de las actividades que fue reformada y que fue adicionada en esta reforma fue la recepción de los recursos que se destinen para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario cuya finalidad sea su venta o renta. Es decir, aquí ya viene a regularse que otra actividad dentro de, pues, ¿cómo sería? Grupo de actividades de construcción es la recepción de los recursos. Entonces, las constructoras que reciban el recurso de otra persona también están realizando una actividad vulnerable. Ahí, por ejemplo, podemos ver que una constructora puede tener dos actividades vulnerables. La primera, pues sería la construcción destinada a la venta de los inmuebles y la otra es la recepción del recurso. Entonces, hay que poner mucha atención en estas situaciones porque puede estar sujeta
a dos actividades, ¿no? La construcción, siempre y cuando se proceda a la venta o la recepción de los recursos. Otra de las actividades es la comercialización o intermediación de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes. La ley nos menciona lo que debe entenderse como metales preciosos y pues prácticamente nos dice, los metales preciosos son el oro, la plata y el platino. Mientras que para las piedras preciosas las señala como las aguamarinas, los diamantes, las esmeraldas, los rubíes, los topacios, las turquesas y los zafiros. Respecto a joyas y relojes, pues no nos establece ninguna definición o qué es lo que debemos entender por esos dos supuestos, entonces nos tendríamos que ir a la literalidad de la palabra y en dado caso, pues de que excedan los umbrales que vamos a ver más adelante, pues sí sería sujeto de obligación y de reportar ante la Secretaría. La subasta o la comercialización de obras de arte también es una actividad vulnerable. La comercialización, distribución habitual profesional de vehículos. Aquí no importa que sean nuevos, usados, sean de uso terrestre, de uso aéreo o marítimo. Cuando se comercialice los vehículos, también es una actividad vulnerable que debe ser reportada, dada de alta ante la Secretaría. Los servicios de blindaje de vehículos, igual ya sean nuevos, usados, terrestres, aéreos, marítimos, y el blindaje de los bienes inmuebles también se considera una actividad vulnerable que debe ser dada de alta. Una de las modificaciones también importantes que se dieron con la reforma de julio del 2026 es lo concerniente a la fracción 11, que dice la prestación de servicios profesionales. Esta va dirigida principalmente pues a aquellos abogados corporativos que asesoran a empresas para fusiones, escisiones, adquisición de acciones, entre otras. Entonces va dirigida en especial a ellos, quienes al realizar estas operaciones que veremos más adelante deben reportarlo al SAT. Dice, la prestación de servicios profesionales sin que medie relación laboral, eso es importante, en aquellos casos en los que se prepare a un cliente o se lleva a cabo el nombre y en representación del cliente las siguientes actividades. Entonces, tenemos la compra de bienes inmuebles o la cesión de derechos, la constitución, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes. En las actividades vulnerables tenemos la prestación de servicios de fe pública. Aquí principalmente encontramos a tres individuos que señala la ley como servicios de fe pública. El primero es el notario. El notario también pues se establecen nuevas obligaciones para los notarios, en donde se indica que realiza actividades vulnerables el notario y son susceptibles de reportar cuando al protocolizar pues un acta se realice la transmisión o la constitución de derechos reales. Cuando se realice el otorgamiento de poderes para actos de administración o de dominio de carácter irrevocable, también se debe reportar ante la autoridad. Cuando realicen la constitución de sociedades, cuando haya un aumento o disminución de capital, cuando exista una fusión, una escisión y compraventa de acciones, son susceptibles de reportar. La constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o garantía y el otorgamiento de contratos de mutuo crédito con o sin garantía son los actos sobre los cuales los notarios deben reportar a la autoridad.
También se prevé a los corredores públicos como servicios de fe pública y ellos deben también reportar en cuatro supuestos. Cuando realicen avalúos sobre bienes con un valor igual o superior a 8.025 UMAS, tenemos que la UMA actualmente está en 103.14, 113.14. Estamos hablando de un avalúo de 907.948. Cuando sea su valor igual o superior, el corredor público deberá avisarlo. Cuando también lleven a cabo constitución de personas morales, aumento o disminución de capital, fusiones, escisiones, compraventa de acciones, constitución o modificación de fideicomisos en los casos en que pueda actuar, y también cuando participe en el otorgamiento de mutuos con crédito o sin garantía, pues estos actos son susceptibles de reportarse. Otro de los sujetos o de actividades, más bien de los sujetos que fueron señalados como prestadores de servicios de fe pública, son aquellos facilitadores públicos y privados a los que se refiere la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Estas personas que prestan servicios de soluciones alternativos de conflictos, pues también ya se encuentran dentro de este listado de personas que dan fe pública, que otorgan, y que, bueno, como consecuencia, sus actos deben ser también reportados ante la Secretaría. Otra actividad es la recepción de los donativos por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro. Una muy importante, la prestación de servicios de comercio exterior, ya sea como agente, como apoderado aduanal o agencia aduanal en importaciones, exportaciones, independientemente del régimen, así como el despacho de las personas físicas o morales que promuévanse la intervención del agente aduanal o agencia aduanal son susceptibles de actividades vulnerables. Aquí es importante hacer un paréntesis. Para que se actualice esta actividad vulnerable, la ley establece estas seis bienes que deben importar para que se actualice el supuesto de pues estar en presencia de una actividad vulnerable. Entonces, cuando se importen vehículos o se exporten, ya sea nuevos, usados, terrestres, marítimos, aéreos, son susceptibles de reportarse. Ajá. Cuando también la operación de comercio exterior verse sobre máquinas para juegos de apuestas o sorteos, igual. Equipos y materiales para elaboración de tarjetas de pago. Cuando también se importe o exporte joyas, relojes, piedras preciosas o metales preciosos, obras de arte o aquellos materiales de resistencia balística para el blindaje de vehículos. En estos supuestos, sí, dentro de de las nuevas actividades vulnerables que se encuentran en esta reforma de julio del 2025, pues se encuentra el desarrollo inmobiliario, específicamente la cuestión de la recepción de recursos que sean destinados para la venta de un desarrollo. Se modifica y se regula más la comercialización de las criptomonedas. Los facilitadores públicos, ellos son nuevas personas sujetas obligados, y también se regula lo concerniente a los fideicomisos públicos. Ahora vamos a pasar de manera. Ajá. Si no rebasa el umbral de identificación, pues no es necesario reportarse, aun y cuando se haga esa operación. Vamos a ver más adelante que la ley establece dos umbrales. Uno es el umbral de identificación y otro es el umbral de aviso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se iguale o se rebase el umbral de identificación, pues entonces los sujetos obligados deben identificar al cliente, reconocer al cliente, establecer, cumplir con todas las obligaciones
señaladas en la ley. Y cuando se rebase el umbral de aviso, además de cumplir con estas obligaciones de identificación, deberá presentar el aviso ante la autoridad. Si no rebasa el umbral de aviso, pero sí rebasa el umbral de identificación, bueno, pues la obligación del sujeto obligado se va a limitar a pues identificar la operación sin presentar el aviso. Hay que analizar la operación y los umbrales, porque si no excede el umbral de identificación, pues bueno, no son susceptibles de generar ninguna obligación. Pero como vimos, pues hay otras actividades que no importa la UMA, siempre se debe identificar. Entonces sí hay que considerar todas estas situaciones que son muy importantes al momento de que estemos dando cumplimiento a las obligaciones que estamos realizando en nuestro día a día como parte de sujetos obligados, de nuestras actividades como sujetos obligados. Ahora, el mismo artículo 17 señala una cuestión de avisos de acumulación. Ajá. Dice, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de 6 meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de avisos, podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos. Presentar a aquellas personas que realizan actividades vulnerables. Pues el primero son los avisos cuando la operación exceda del umbral señalado en la ley para presentar el aviso. Si excede o si la operación es igual a la UMA señalada para presentar el aviso, hay que presentarlo. También, en dado caso de que no se tengan operaciones, se deben presentar avisos, pero pues señalar que es sin operaciones. Se regula los avisos sospechosos o de 24 horas. Aquí es importante señalar que cada actividad vulnerable dentro de su portal establece diversos supuestos en los que se considera que se está en presencia de una operación sospechosa y que por consiguiente debe presentar el aviso. Ajá, entonces, hay que analizar el caso en concreto, así como los umbrales de identificación y de aviso. Hay que analizar cuál es la operación, la actividad y sobre de ello ver los supuestos para la presentación de estos avisos de 24 horas. Y el otro aviso que deben presentar son los avisos de acumulación que veíamos anteriormente. La ley te señala, eh, te prohíbe que en ciertas actividades se utilice el uso de efectivo. Te establece una cantidad como máxima en donde puedes tú recibir o pagar también obligaciones. Y en dado caso de que no des cumplimiento, pues bueno, va a venir sanciones millonarias. Por ejemplo, en compraventa de inmuebles, únicamente se puede pagar en efectivo. El monto límite de recepción de efectivo son 907,000. Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, va a haber una limitante de 363,000 pesos con 179. Igual, en transmisiones de propiedad de relojes, joyas, metales preciosos o piedras, te dice la ley, solamente vas a aceptar en efectivo 363,179. Si vas a adquirir un boleto para participar en un juego con apuesta, concurso, sorteo, así como la entrega o pago de premios, perdón, por haber participado en estos juegos, pues solamente se va a recepcionar 363,179 en efectivo. Servicios de blindaje de vehículos o bienes únicamente se va a poder recibir igual, 363,179. En casos de arrendamiento es la misma cantidad,
y se establece esta limitante. Esta limitante no se establecía en la ley anterior relacionada con la consignación de pago. Si vas a cumplir una obligación y la vas a consignar, ya te establece una limitante que es de 8.025 UMAS, concerniente a la designación del beneficiario controlador. Aquí es importante comentar dos puntos o dos aristas en las que fue reformada esta obligación. Ajá. La primera es la concerniente a yo como sujeto obligado, debo preguntarle a mi cliente la información, cuál es su beneficiario controlador. Y además debo recabar esa información, siempre y cuando sea persona moral, fideicomiso. Ajá. Si soy persona física, voy a cumplir esa obligación únicamente solicitándole si tiene conocimiento de. Esa es como una de las obligaciones. Ahora, como segunda, la ley en esta reforma abre un capítulo específico de la designación del beneficiario controlador y nos dice quién es el beneficiario controlador y te establece grandes rasgos, cinco supuestos. Se va a entender por beneficiario controlador a quien directamente o por medio del cliente o usuario obtiene el uso o goce o disfrute del bien o del servicio. Ejerce el control efectivo en última instancia de la persona moral. Imponga decisiones en las asambleas generales, sea el titular de los derechos que ejerza el voto del 25% del capital social o dirija la administración, la estrategia o las principales políticas. Lo que les comentaba, si eres persona moral, fideicomiso u otra figura onóloga, tienes la obligación de identificar al beneficiario controlador de tu cliente y aparte recabar la información de este. Si eres persona física, pues únicamente la declaración si tiene un beneficiario. Para esta actividad no se presenta aviso, solo se identifica al beneficiario. Los sujetos obligados. Grandes rasgos, podemos dividir el procedimiento en tres partes. El primero, pues, es el procedimiento de verificación, que es igual, te van a tu domicilio, te piden información, entrega de expedientes, de avisos, etc. Después de que termina este procedimiento de fiscalización y si la autoridad encuentra que incumples con ciertas obligaciones, pues te va a iniciar un procedimiento sancionador. Y pues te va a dar tu derecho de audiencia, vas a poder ofrecer pruebas en este procedimiento y si no desvirtúas, pues te va a determinar una multa. Este procedimiento se realiza conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ahora, aquí les traigo las sanciones en caso de que incumplan con alguna de las obligaciones que vimos. Tenemos que la UMA es de 113.14 actualmente. Ajá. Te dice la ley, si el sujeto obligado se abstiene de cumplir con los requerimientos que formule la Secretaría, te puede multar de 22.628 a 226.280. Si incumples con cualquiera de las obligaciones establecidas en el 18 de la ley, que ya vimos que es alta, presentar avisos, identificar a tu cliente, te dice, te voy a multar de 22.000 a 226, que es la misma. Te dice, si incumples con la obligación de presentar en tiempo los avisos, aquí hay que señalar que los avisos se presentan
a más tardar al día 17 del mes siguiente. Si lo presentas de manera, te dice la ley, si no lo presentas dentro de ese plazo, te voy a multar con lo mismo, de 22,628 a 226,280. Sin embargo, viene ahí una trampa. Te dice, si te excedes de 30 días, te voy a aplicar otra multa, que más adelante vamos a ver. Entonces, después tenemos, si incumples con la obligación de presentar avisos sin reunir los requisitos que te prevé el artículo 24. El artículo 24 te establece grandes rasgos cuatro requisitos. El primero es em, que se deben señalar los datos generales de la persona que realiza la actividad vulnerable, los datos generales de tu cliente o usuario y del beneficiario controlador de tu cliente en caso de que lo hubiere, y la descripción general de la actividad vulnerable sobre la que prestas el aviso. Esos son los requisitos de manera específica que te maneja el artículo 24 y te dice si los incumples, te voy a aplicar esta multa. ¿Qué quiere decir? Te voy a multar si presentas los avisos de manera extemporánea. O si los presentas mal, pues también te voy a multar. Esta multa de 22,628 a 226,280 solo se aplica si presentas el aviso que no exceda de tus 30 días que tienes después de que debes presentarlo. Si te excedes más, te voy a aplicar esta multa, la de la fracción sexta que estamos viendo, que es de 1,131,400 a 7,354,100. Ajá. Después, otra multa que ya sube es cuando incumples con las obligaciones que imponen los artículos 33 bis y 33 ter, que son prácticamente los notarios, tienen las obligaciones de presentar los avisos y si no cumples con los requerimientos que te haga la autoridad respecto a de demostrar y de señalar que tienes debidamente identificado como persona moral a tu beneficiario controlador, si no lo atiendes, no lo demuestras bien, te van a imponer una multa de 22,628 a 1,131,400. Ahora, hace rato vimos los umbrales para como máximos para recepcionar dinero en efectivo. Y aquí te dice, si te excedes en la fracción séptima, te dice, si te excedes o participas en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos del uso de efectivo o metales, te excedes, te voy a aplicar una multa de 1,131,400 a 7,354,000. Ajá. Otras sanciones. También dentro de las reformas se señala que la autoridad va a poder revocar los permisos o las autorizaciones a los sujetos que realicen las actividades del 1, del 9 y del 10. La actividad uno es la relacionada con los juegos y sorteos, con el permiso de la Secretaría. Entonces, te va a poder revocar el permiso. La fracción novena son los servicios de blindaje y la fracción décima son los servicios pues de transporte de metales preciosos, etc. En esos casos, eh, la autoridad te dice, te voy a revocar tus permisos o tus autorizaciones. Y para efecto de los agentes aduanales
va a poder pues cancelar esas patentes si eres también corredor público o si eres facilitador, igual va a hacer que te inhabiliten y también va para lo mismo para los notarios. Va a ordenar que se inicie el procedimiento para que pueda pues cancelar tu ejercicio de esa función, ¿no? ¿Qué nos espera en el 2026? Pues va a haber un intercambio de información y supervisión de digital entre los países. Se va a fortalecer eh, un intercambio automático de información financiera. Las autoridades mexicanas recibirán más datos de terceros, de otros países y pues estará en constante y se enviará esta información pues a las autoridades internacionales que así lo soliciten. Va a haber una expansión del intercambio automático de información, mayor coordinación entre las WIF, las fiscalías, las supervisoras en todas las áreas de gobierno. Va a haber mayor interrelación entre las bases de datos del SAT, de la CNB, de la UIF, de la Secretaría de Hacienda y pues de autoridades extranjeras. Se va a ver fortalecida la supervisión digital. Se va a poder, a través de estos mecanismos digitales, pues se va a detectar de manera inmediata operaciones inusuales. Las empresas que realicen este tipo pues, de actividades van a tener un incremento en revisiones, requerimientos, va a haber verificaciones más rápidas, va a haber una menor tolerancia a errores o incumplimientos formales y sanciones mayores, como vimos, ¿no? Que puede generarse una sanción de 1 millón hasta 7 millones. Entonces, por una operación, si te equivocaste en 5 operaciones de una multa de 7 millones, son sanciones muy elevadas. Va a haber nuevos sectores en categorías de riesgo, como ya vimos, se establecen actividades nuevas. Se va a implementar los cambios en los enfoques de inspección, va a haber criterios basados en riesgos, mayor atención a giros pues que se catalogan como sensibles, nuevos requerimientos, hay cambio en los enfoques de inspección, se debe mejorar y actualizar las matrices de riesgo, documentar justificaciones de decisión. Vimos bien, tiene unas ventajas. Vas a tener acceso a financiamiento, vas a poder participar en licitaciones, puedes tener relación de clientes internacionales y pues bueno, puedes tener preferencia como empresa en cadena de suministros multinacional.